Buenas noches, comunidad de CHT. Espero se encuentren bien en compañía de los suyos. Esta noche les narraré una historia que es verdaderamente aterradora y su protagonista asegura en su carta que es completamente verídica. Coloquen sus audífonos, apaguen las luces de su habitación y acompáñenme en esta nueva cabalgata. Comenzamos. Alonso, de apodo El Güero, es nuestro protagonista principal. Corría la década de los 90 en un barrio de clase baja en Monterrey, Nuevo León, la Lázaro Cárdenas para ser exactos. Fue ahí donde El Güero pasó toda su niñez y adolescencia. Este barrio por aquella época era de los más peligrosos en delincuencia y drogadicción. Como podrán imaginarse, la vida de Alonso no fue nada fácil, porque desde muy chamaco tuvo que lidiar con este tipo de problemas. Aquel barrio era bravo, y nos cuenta en su carta que vivió un sinfín de peleas callejeras. Ahí se aplicaba la ley del más fuerte. Sin contar que en casa también tenía problemas con su padre por el vicio del alcohol que éste tenía y lo consumía diariamente. Eso al Güero no le molestaba para nada. Su gran molestia, y por lo cual tenía problemas con su padre, era por el maltrato que le daba a su madre cuando éste andaba bajo los efectos del alcohol. Era hijo único de aquel seno familiar. Su madre, cuando era joven, laboraba como mesera en una pequeña fonda en Matamoros, Tamaulipas. Ahí conoció a Dylan, que es el nombre del padre del Güero. Era de nacionalidad estadounidense, de oficio trailero, y que llegaba a aquella fondita a consumir sus alimentos. Fue así que comenzó la relación entre sus padres. Con el tiempo vivieron juntos y decidieron ir a radicar a Monterrey, Nuevo León, ya que se decía que era la ciudad de las grandes oportunidades. Aparte, que la tía del Güero les había facilitado una casita pegada al cerro de aquel lugar. Con el tiempo, fruto de aquella relación, el Güero vino al mundo y le tocó vivir y ver muchas cosas malas en aquel lugar. Él no quería ser igual que su padre, consumidor de alcohol y de algunas otras cosas, pero como nos cuenta él en su carta, el no caer en eso era inevitable y de vez en cuando para relajarse se fumaba un cigarro, ya sabrán de qué. En aquel barrio a la edad de 15 años conoció a Mayra, con la cual tuvo varios años de novios y fue quien le ayudó a dejar todos los vicios que tenía. Ahora solo consumía alcohol, pero lo hacía en reuniones familiares. Con el tiempo se casaron y tuvieron 3 hijos. Pese a todas las carencias económicas que tenían, eran muy felices. Alonso laboraba en una fábrica de bicicletas desde que se ponía el sol hasta que se ocultaba. Pese a todo su esfuerzo, lo que ganaba no alcanzaba para los gastos de su hogar. Un sábado por la tarde, al salir de su trabajo, cansado y agobiado por las deudas económicas que tenía, al bajar del camión y caminar un rato, decidió tomarse una cerveza en una pequeña cantina. Después de consumir 2, decidió tomarse una tercera. Ahora estaba un poco más relajado y solo pensaba en acabarse aquella tercera cerveza e ir a casa con su familia para llevarlos a cenar. Sumido en sus pensamientos, no se dio cuenta que un pequeño grupo de hombres entró a aquel lugar, y al pasar junto a su mesa, uno de ellos sin querer tumbó su cerveza. Este hombre apenado le pidió al Güero una disculpa y lo invitó a sentarse con ellos. César dijo llamarse aquel sujeto y sin más le repuso la cerveza y muchas más. Perdió la noción del tiempo. Tomaba con aquellos hombres desconocidos para él. De uno en uno aquellos sujetos se fueron retirando de aquel lugar hasta quedar el Güero y César tomando solos. Entre plática y plática, ya le había contado los problemas económicos que tenía,
que por más que laboraba de sol a sol, la lana nomás no alcanzaba. César le dijo al güero que le había caído muy bien, por tal razón le daría trabajo. Resultó ser que aquel hombre era contratista y trabajaba para Pemex, haciendo toda la tubería que esta empresa ocupa para las plataformas de petróleo en el mar. César le contó que ellos andaban por casi todo el país, que ahora trabajaban en unas bodegas a unas cuantas calles del lugar donde estaban. También le contó que la paga era muy buena, que si aceptaba el trabajo ya no pasaría carencias, pero eso sí, que casi no vería a la familia. Por el momento estaban en Monterrey y tenían un trabajo para 2 años. Sin pensarlo 2 veces, el güero aceptó, y al término de aquellas cervezas, César lo llevó en su troca hasta su casa. Así fue como Alonso empezó en aquel nuevo trabajo y desde el primer mes vio cambios en su economía, sin contar que la amistad entre ambos hombres creció y con el tiempo llegaron a ser compadres, ya que don César, como le llamaban sus trabajadores, fue el padrino del bautismo del hijo más pequeño del güero. Pronto le agarró el modo al trabajo de la soldadura en aquellos 2 años de permanencia. De aquella pequeña empresa en Monterrey casi se graduó como soldador. Por aquellos días, don César le informó al güero que su ciclo en aquella ciudad había terminado. Ahora vendría lo más difícil, separarse de su familia por lapsos de tiempos largos. Todo esto Alonso lo habló con su esposa y estuvieron de acuerdo. Así, Alonso empezó a viajar por todo México por su nuevo trabajo. Pronto se hizo de un terreno y construyó una linda casa. Las carencias económicas habían terminado, pero también la relación entre él y su esposa se había enfriado un poco, ya que a veces se enfrascaban en discusiones por el trabajo de este. Alonso nos cuenta en su carta que gracias a su trabajo conoció todo México. Nos dice que la temática siempre era la misma, que cada que cambiaban de ciudad, don César siempre al frente de todo. Es decir, que cuando ellos bajaban del avión, él ya les tenía todo listo, los vehículos donde se transportarían, el lugar donde laborarían y toda su herramienta de trabajo. César solo los instalaba, les dejaba para los viáticos de 1 mes, incluyendo hospedaje, que por cierto, esto no lo usaban, preferían dormir en el mismo lugar de trabajo y repartirse el efectivo entre ellos. Así transcurrió la vida de Alonso, alias el Güero, que nos cuenta que en sus travesías por México vivieron muchas experiencias paranormales, pero que la que los dejó marcados para siempre fue la que vivió él mismo junto con sus 5 compañeros de trabajo en un pueblito. En Veracruz, lo que ellos vivieron en aquel lugar los marcó para siempre. Corría el año del 98. Para ese tiempo el güero ya contaba con 30 años de edad y como siempre en aquella ocasión don César ya les tenía todo listo. Bajaron del avión y en 3 camionetas se dirigieron al lugar de trabajo, a un pueblito mágico llamado Papantla. Nos cuenta Alonso que ya casi oscurecía y aún les faltaba un par de kilómetros para llegar a aquel lugar. Tomaron un tramo del camino de terracería rodeado por un inmenso bosque, por el cual circulaban lentamente debido a los escombros de aquella brecha. Y fue ahí por primera vez que se sacaron de onda por los ruidos tan extraños que se escuchaban, además de sentir que no se encontraban solos, ya que en aquel camino algo los acechaba en las sombras de aquel bosque. Alonso comentó a don César: en verdad que este lugar es frío y muy intimidante. Su compadre solo soltó una carcajada y le comentó al güero que si a poco después de todo lo que habían pasado en su vida, aquel pueblito le daba miedo. Todos en la camioneta soltaron las risas, solo Galdino dijo: es verdad lo que dice el güero, algo no anda bien por aquí. Al fin llegaron al pueblo mágico de Veracruz llamado Papantla.
y se instalaron a orillas de en una bodega muy grande que contaba con una pequeña cabaña. Había varios dormitorios, pero también a orillas de aquel espeso bosque, y ese toque o entorno lo hacía ver algo tenebroso. Así que enseguida pensaron que no tendrían necesidad de usar sus casas de campaña que regularmente usaban en cada viaje. César, como siempre, dio instrucciones del trabajo y dejó el dinero para los viáticos de aquel mes. Aparte les comentó que su estancia ahí sería por un año, que cada mes embarcarían el material ya terminando en el pequeño puerto de aquel lugar, y que cada 2 meses tendrían el permiso de visitar a sus familias por 2 días. Como ya era noche, solo cenaron algo y se dirigieron a dormir al interior de aquella cabaña. Al día siguiente, después de almorzar, don César se despidió de ellos prometiéndoles se verían el próximo mes, mientras tanto que le echaran ganas al trabajo, en tanto él conseguía más chamba para ellos. Al marcharse César, Baldino, Martín, Lalo y Natalio, apodado el Loco, decidieron tomarse aquel día libre para explorar aquel pueblito y conocerlo bien de todo a todo. Así que abordaron la camioneta y el güero manejó. Pasaron casi todo el día por sus calles y los lugares turísticos de quedando maravillados por lo hermoso de aquel lugar. Por la noche cenaron en una fondita. Luego de eso se dirigieron a la taberna del pueblo por unas cuantas cervezas. Los compañeros de Alonso bailaban con las chicas que laboraban en aquel lugar. Solo él permanecía sentado en la mesa, disfrutando de una fresca cerveza, cuando sus ojos se cruzaron con los de una joven muy hermosa de piel morena que acababa de entrar a aquel lugar, que después supo que era mesera del mismo. Esa misma noche, esta chica se le acercó a Alonso diciéndole que si no se le ofrecía algo más. Él le invitó una cerveza y platicaron un buen rato, pero él se dio cuenta que los señores que atendían aquel lugar tras la barra no le quitaban la vista de encima. Eran 2 personas maduras entre los 45 y 50 años de edad. Doña Carmen y don Porfirio se llamaban. Cuando aquella hermosa mujer se presentó ante el güero, dijo llamarse Masha, que no temiera por la forma en que lo miraban aquellas personas, ya que eran sus padres, dueños del lugar. El güero conoció todo sobre la vida de Masha, y con el tiempo tuvieron una relación clandestina, cosa que los padres de ella no lo miraban con buenos ojos, porque sabían que este hombre era casado. En fin, hombre y mujer se enfrascaron en un tórrido romance por varios meses. Al güero la chica le fascinaba, pero jamás pensó en algo serio con ella. No sabía cómo terminarla, ya que él amaba a su esposa y en los últimos meses todo iba bien en casa. Sus compañeros de trabajo le decían que solo anduviera con ella hasta que se marcharan de ahí, a lo que Alonso no estaba de acuerdo. Cierta noche, después de haber terminado de hacer el amor, el güero le terminó, pero aquella chica se negaba a dejarlo. Mas él contundente le dijo que no podía seguir con ella, ya que amaba a su esposa. Masha, llena de rencor, amenazó al güero diciéndole que se arrepentiría por haber jugado con ella y que lo pagaría muy caro, que no sabía con quién se había metido. A partir de aquel momento, el güero y sus compañeros sufrieron varios percances de trabajo, sin contar que por las noches se escuchaba cómo alguien corría y rasguñaba el techo de aquella cabaña. Así pasaban los días, y el trabajo se empezó a atrasar por accidentes que no sabían por qué estaban pasando. Hasta que un día don Chuy, un hombre mayor que tenía su cabaña cerca a la de ellos y que habían contratado para quitar la rebaba de los tubos, les comentó que seguramente le estaban haciendo mal de ojo al güero, que para él era aquella muchacha a la que el güero había dejado. Entonces aquel hombre les contó una serie de sucesos que les habían pasado a varias gentes de aquel pueblo que tuvieron algún problema con la familia de esta joven. De hecho, les contó que estas personas
Masha y sus padres tenían poco más de un año de haber llegado a aquel lugar. Les contó que el anterior dueño de la taberna del pueblo tuvo problemas con estas gentes y de buenas a primeras, un día resultó que estas personas ya eran dueñas del lugar. Y del anterior dueño y su familia jamás se supo nada, así como de otras personas que algún día tuvieron algún problema con ellos. Alonso y sus compañeros se vieron incrédulos a lo que don Chuy decía. Natalio, apodado el Loco, soltó una carcajada. Él no creía en esas cosas y pensó que aquel hombre era un viejo loco, ya que vivía como ermitaño en una cabaña en el bosque, y dijo a todos que solo eran cuentos de gente de pueblo. Pasaron los días, y una noche después de un día pesado de trabajo, decidieron ir al pueblo a tomar unas cervezas. Estas personas, dueñas del lugar, no dejaban de verlos con coraje. Pero el güero y sus amigos no hicieron caso de eso y se divirtieron hasta la medianoche. Luego, salieron del lugar, abordaron la camioneta y tomaron el camino rumbo a la cabaña. Pero a mitad del camino, Natalio, a quien apodaban el Loco, sugirió ir a nadar a la playa de aquel pueblito. Aún llevaban una botella de vino y podrían nadar mientras la terminaban. Ya anteriormente, en el tiempo que llevaban en aquel lugar, lo habían hecho un par de veces. Así que sin pensarlo, Alonso cortó camino tomando la brecha rumbo a la playa. Al llegar a esta, los 5 jóvenes se dedicaron a nadar y a seguir bebiendo del licor de aquella botella, perdiendo la noción del tiempo. Alonso no supo más de él, ya que al igual que sus compañeros, se quedó dormido en aquella playa. Ya era muy de madrugada, cuando unos gritos de dolor y terror alertaron al güero y sus compañeros. Al abrir los ojos, todos estaban recostados sobre el suelo a unos cuantos metros de la camioneta, menos Natalio. Y al abrir bien los ojos tratando de ubicar qué pasaba, aturdidos por el vino, no podían creer lo que veían. Un enorme animal, parecido a un leopardo pero mucho más corpulento y grande, estaba ahí, a unos cuantos metros de ellos, encima de Natalio, devorándolo mientras éste gritaba de dolor. El güero no perdió tiempo y de la caja de la camioneta tomó un tubo de fierro, corrió hacia aquel animal, pero antes de que éste llegara, esta bestia no le dio tiempo de nada y arrastró a Natalio como si fuera un muñeco de trapo hacia las aguas de la playa, hundiéndose en ellas.